Bien. No sé bien cuántos somos, todavía no tengo la lista de inscriptos. eh, pero bueno, de última vengaremos en unos minutos. Bienvenido a todos los que se fueron agregando. Hola Tommy, también. Buenas. ¿Ya habían arrancado con otra materia o esta es la primera, digamos, que tienen la semana? No, tuvimos clases el martes. Nosotros tenemos virtuales martes y jueves y el martes tuvimos las dos clases. Claro, bien. O sea, lo que es presencial, digamos, no tuvieron. No, presencial. Bueno, vamos a ir arrancando y a medida que se vayan sumando, eh, mejor. Y ya más o menos hoy sabremos el número de cuántos seremos. Bien. eh, para todos me presento. Yo soy Agustín Alsop. Trabajo hace 6 años en automatismo, en la industria agro sobre todo y automotriz. Eh, yo soy técnico en inteligencia artificial. También me recibí de la carrera el año pasado, a mitad. Eh, Esta materia la daba Joel Spack, que por una cuestión interna de la facultad está a cargo de otra materia, así que hubo un cambio ahí a último momento y entré yo, así que les pido un poco de paciencia que nos estamos acomodando. Más que nada porque todo el tema del CIU guaraní todavía no lo tengo control yo, así que por eso por ahí al principio no voy a tener bien el listado de los alumnos que hay y demás, así que nada, les pido un poco de paciencia por ese lado. Los que me van a acompañar es Tomás Avesilla, que está por ahí, no sé si te querés presentar. Buenas a todos. Bueno, yo voy a estar ayudando también a Agus y a Juli, que es otro chico que está dando clase con nosotros. También soy técnico en inteligencia artificial, recibido el año pasado y hace ya casi 2 años estoy trabajando en la industria, tanto en un poco en data, en AI y en todo lo que es infraestructura de la nube. Bien. Realmente, para los que tenían dudas si hay salida laboral post la carrera, bueno, ahí Tommy, creo que empezaste más que nada, o sea, realmente te impulsó a la carrera para lo que estás trabajando ahora. Sí, totalmente. Y en mi caso, yo de los 6 años, los primeros 3 me dedicaba a la parte de automatismo crudo y los últimos 3 lidero un equipo también de IA en Ingeniería Electrónica Argentina. Así que bueno, el tercer compañero ahí, como mencionó Tommy, es Juliano Crena, que bueno, los jueves está en un posgrado, así que no creo que nos acompañe en esta primera instancia, pero bueno, lo verán en el laboratorio. Tema clases, los jueves tendremos teoría, los lunes serán de laboratorio y práctica. Ahí en el laboratorio los verán mucho más a Tommy y a Julie. Yo voy a tratar de estar en ambos. Eh, la idea de la materia en cuanto a los paros, eso es un tema. Generalmente no nos vamos siempre daremos clases, eh, como hoy, digamos. Si bien hay algunos paros que obviamente son por ahí un poco de mayor fuerza, ahí sí realmente no daremos clases, pero generalmente, por lo menos la virtual, trataremos siempre de avanzar. De igual forma no quiero dejar de mencionar que es algo que sucede y que respetamos y entendemos. Así que bueno, a partir de eso, como verán, algunos no sé si entraron el lunes al campus, a mí me dieron acceso al campus virtual
ayer o antes de ayer, no me acuerdo bien, y lo estuve cambiando bastante a lo que ya estaba. Como les digo, como el cambio se hizo bastante pronto, realmente no, estoy medio así a las apuradas a modificar todo por el poco tiempo que me dieron, pero ahí comparto pantalla. Bien. Como pueden ver, acá lo importante es que unidad a unidad los iremos subiendo, digamos, las diapositivas. Generalmente está todo en un drive, esto es algo que por ahí ya se viene, digamos, a la filosofía del profesor anterior, así que nosotros mantenemos eso. En el drive ya van a tener todo. De igual forma, de la unidad 1 en adelante, todavía está, digamos, cómo estaba dado la materia anterior a mí. Seguramente yo clase a clase le vaya metiendo un poco más de mi esencia, por así decirlo, así que las diapositivas quizás sufran un pequeño cambio clase tras clase, más que nada por eso, porque le iré dando un poco mi esencia, pero generalmente ya de inicio, digamos, tienen, digamos, la materia completa. Tienen también acá un apunte que lo hizo también Joel. Está bastante completo todo lo que es marco teórico y seguramente parte del examen, digamos, teórico se base también en este apunte, así que más allá de que por ahí muchas cosas las vaya modificando, estos los iremos teniendo, por lo menos este cuatrimestre, seguirá siguiendo bastante, digamos, este apunte. Bien. Tema cursado y modalidad de evaluación. Durante el cuatrimestre son 2 trabajos prácticos y un examen teórico. Los trabajos prácticos se van a dividir tanto por regresión, digamos que es la unidad 2, y el TP2, que es clasificación, conlleva varias unidades y va a constar de 3 entregas. Yo después eso lo voy a explicar mejor en las diapositivas, pero para que vayan entendiendo, son 2 trabajos prácticos, un examen, y la nota final, digamos, se divide en estos porcentajes. Obviamente que para dar como prueba la materia se tienen que aprobar sí o sí las 3 instancias. Y luego, con la nota de cada instancia, se hace esta fórmula, digamos, que es justamente sacar el 20% y el 60% del TP2 para dar la nota final. Las condiciones, como prácticamente toda la carrera, si se aprueban las 3 instancias, se promueven o se rinde un final. Si se aprueban 2 de las 3 instancias, se accede a un recuperatorio de la instancia que les quede. Y si se aprueba únicamente el TP2, se accede tanto al recuperatorio del TP1 como del examen. ¿Por qué esto? Porque el TP2 justamente es el que más temas abarca. Entonces, si el único aprobado es el TP2, se puede recuperar los otros 2 juntos. Bien. Si se aprueba una sola instancia que no sea el TP2, queda libre. Si no se aprueba ninguna instancia, queda libre. Y si se desaprueba por segunda vez cualquiera de las instancias, queda libre. Y para los que quieran saber, el examen libre son 2 mesas. La primera es un examen teórico escrito y oral y la segunda mesa es la entrega de un trabajo que abarque tanto el TP1 como el TP2. La idea no es una materia que se tenga que rendir libre. Es bastante llevadera. Yo hace ya 2 años van a ser que la cursé. Y es una materia realmente que si va llevando al día no van a tener drama, digamos, en cuanto a quedarse libre. No sé si alguno tiene alguna duda con respecto a la evaluación. Yo, profe, tengo una pequeña duda nada más. Dime. Es respecto al orden, o sea, es tal cual como está ahí, es parcial TP1, TP2 o... No, en realidad el orden de que se va tomando es el TP1, el TP2 y al final vamos a tener el examen teórico. Perfecto, gracias. No, de nada. No sé si hay alguna... El examen teórico es un multiple choice. La respuesta, también vale aclarar que las respuestas correctas van a valer un punto y las incorrectas van a restar. Esto es importante. Y después, bueno, el puntaje se normaliza entre 0 y 10.
Y tema grupos, para tanto el trabajo práctico 1 como para el trabajo práctico 2, la idea es que sean de 3. Tratemos de mantener eso. Si en el extremo caso no se llega y quedan grupos de 2, tratemos de como máximo queden 2 grupos de integrantes, pero generalmente tratemos en un principio de que sean de 3. Si alguien por ahí no tiene grupo o no termina encontrándose con nadie, nos hablan a nosotros y se lo asignamos, digamos, a alguien. Eso después vamos a subir un formulario para que se puedan, digamos, inscribir los distintos grupos y los empezamos a tener en cuenta, así ya para el primer TP ya están armados todos. Bien. ¿Alguna duda más con respecto a lo que es la evaluación? Prosigo. Bien. A ver si pues esto lo puedo... ¿Lo ven bien, no? Sí. Perfecto. Gracias por la manito. Yo con un sí estoy contento. Más o menos ya entiendo que no, no estoy hablando solo. No pido nada más. Bien. Tema contenido de la materia. Unidad 1, Introducción al Aprendizaje Automático. Unidad 2 y 3, Modelos lineales para regresión y clasificación. Unidad 4, Comparación de los modelos y ajuste fino. El 5 es MLSOps y el sexto es Introducción a las redes neuronales. Generalmente, MLSOps suele no llegarse, o sea, se llega a dar medio a las corridas debido a, bueno, entre paros, feriados y demás, siempre es algo que por ahí queda con un poco, con menos prioridad, pero el resto se suele llegar sin problema. En esta materia generalmente se da todo lo que es Machine Learning y al final ya se empieza, ya sería como realmente la introducción a lo que son las redes neuronales y el Deep Learning. Tema de evaluación, como les había dicho antes, y acá sí está en orden, digamos, para ahí el que preguntó. Lo primero está el TP de regresión, cuando se termina de dar, o mediante se está dando la unidad de modelos lineales de regresión. Y acá arrancan después las 3 etapas de entrega del TP de clasificación. Con la unidad 3, con la unidad 4 y con la unidad 5 y 6 se hace la entrega final y que consta de una defensa que, si bien es grupal, se tiene mucho en cuenta realmente lo que trabaja en lo individual. Acá es muy importante, y yo esto es algo que por ahí hablo mucho con mi equipo en el trabajo. Obviamente las herramientas de inteligencia artificial, Cloud Code, ChatGPT, obviamente no tiene sentido hoy en día prohibirlas, ni mucho menos. Yo realmente lo que más voy a hacer hincapié, así como lo hago mucho en donde trabajo y a mi equipo, es que si programan algo, que lo entiendan. Y es algo que por ahí con Tommy y Julie vamos a recalcar bastante, porque me ha pasado, tanto en el ámbito de trabajo como de estudiante, de muchas veces ver código, preguntar sobre el código y que ni siquiera se entienda el contexto. Yo en lo personal tengo una mirada de que claramente se va a empezar a programar menos y a interpretar más. Lo importante es que la interpretación no falle y entendamos lo que se esté programando. Y por último, con todas las unidades tenemos el examen integrador. Bien. Tema entrega de trabajos prácticos. Acá vamos a empezar a usar, yo sé que en la materia usan mucho Colab. Y sí, creo que generalmente usan Colab. No sé si usarán Visual Studio o GitHub en otras materias. ¿No? Sí. Y la mayoría es... GitLab. Claro. ¿Cómo? La mayoría es Colab. Ok. GitHub se ve en entorno o algo. Hemos usado Visual Studio. Bien. Sí, acá la idea es que empiecen a integrarse un poco con GitHub, que es una herramienta muy usada en el área de la programación, y un poco también de Visual Studio. ¿Por qué? Porque son dos herramientas que después en el ámbito laboral les va a servir un montón. Yo
soy una persona que va a usar muchos ejemplos. Hace 2 años más o menos que trabajo con equipos de inteligencia artificial y voy a tratar de remarcar todo lo que yo remarco, porque después lo veo mucho en el ámbito laboral. GitHub es una herramienta que realmente se usa un montón a la hora de trabajar en equipo, a la hora de trabajar por ahí un poco de entender, cuando vos programás, un poco entender la vida de ese programa y cómo se fue modificando y demás. Así que realmente es bueno que empiecen a entenderla y a familiarizarse. Lo que tiene GitHub, que para el que no sabe absolutamente nada de la herramienta, al principio puede ser un poco lioso entenderla. Es normal, al principio no entendés o por ahí se pierde mucho, pero una vez que le agarrás la mano realmente entendés por qué es de las herramientas más usadas a la hora de hacer programación, ya que te dan muchos beneficios y mucho traqueo de tu código. Es más, muchas veces ya las herramientas de IA tipo Cloud Code o el Codes y demás tienen integrado Git para entender y traquear, digamos, las distintas versiones del código. Después, tema de entrega de trabajo práctico en GitHub y el repositorio y demás, cuando se explique el primer TP, haremos un poco más de énfasis para que vayan entendiendo un poco cómo armar el contenedor y demás, el repositorio y demás. Bibliotecas de Python que vamos a usar, muchas de estas ya las vienen usando. Yo entiendo que Pandas, Matplotlib, Seaborn, NumPy, son por ahí librerías que ya habrán visto, usado. Muchas de estas ya las deben conocer. Por ahí si alguno trabaja por fuera, son muy conocidas. Acá por ahí las importantes en la materia es tanto Pandas como para la estructuración de base de datos, como el Scikit-learning para lo que es Machine Learning. Y por último, TensorFlow y PyTorch, que son, digamos, los dos caballitos de guerra de lo que son librerías de Deep Learning y redes neuronales. Acá un poco la bibliografía, para el que le interese más. Y arrancamos. ¿Alguna duda antes de arrancar, digamos, con lo que es la teoría de hoy? Si quiera preguntar acerca de evaluación, entrega de ATP. ¿Estamos? Perfecto. Manito arriba, me sirve también. Gracias. Bien. Para arrancar, tenemos la gran pregunta de qué es el aprendizaje automático. Para esto hay que entender cómo veníamos, con qué enfoque veníamos tradicionalmente, que es, nosotros teníamos datos, le dábamos reglas y teníamos resultados. Un ejemplo claro es, por ejemplo, yo estoy calentando agua, le pongo un sensor de temperatura y elijo que la regla a partir de los 70, 80 grados para adelante, el agua está caliente para el mate, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí tomábamos datos, le aplicábamos la regla mayor a 70 y teníamos el resultado si estaba caliente para el mate o si no estaba caliente para el mate. El enfoque de aprendizaje automático invierte un poco. Ahora al modelo le damos datos con su respectivo resultado. Por ejemplo, yo le puedo dar, ingresan, no sé, 70 grados de temperatura con el resultado que ya es agua caliente, 20 grados de temperatura con el resultado que es agua fría. Y el modelo se encarga de aprender automáticamente y generar las reglas para generar esos resultados. A partir de ahí, cuando viene un dato nuevo, utiliza las reglas aprendidas para generar el resultado final. Bien. Cualquier cosa me van diciendo, ¿no? Ampliando un poco el concepto de aprendizaje automático, llegamos a este globo, por así decirlo, que es muy utilizado en casi todas las charlas de inteligencia artificial, donde va explicando etapa por etapa que tanto la inteligencia artificial como Machine Learning como Deep Learning. Acá es muy importante que tengan bien separados, no tanto por la carrera en sí, por el examen y demás, sino porque en el ámbito laboral se habla mucho y se entiende muy poco. Me ha pasado de muchos clientes que vengan y me digan, yo quiero inteligencia artificial, me vendieron inteligencia artificial, o me vendieron Machine Learning y es Deep Learning, o me vendieron Deep Learning y es Machine Learning. Entonces,
realmente está bueno tener conocimiento de cuándo hablamos de una cosa y cuándo hablamos de otra. Inteligencia artificial como concepto general es la capacidad de una máquina de ser asociada con el pensamiento humano. Son sistemas que imitan el pensamiento y las acciones humanas. Dentro de la inteligencia artificial, ya ahí empezamos a tener sistemas que aprenden basándose en grandes cantidades de datos, que es el machine learning. Acá tenemos modelos y algoritmos que aprenden de los datos y se pueden tomar decisiones basadas en los mismos. Dentro del machine learning tenemos el deep learning, que son sistemas que funcionan con redes neuronales. La diferencia principal entre uno y otro es que pasamos de tener modelos estadísticos y matemáticos a tener redes neuronales con muchas o menos capas y mucho más parámetros para resolver problemas mucho más complejos. Acá hay una diapositiva donde podemos ver mucho mejor la diferencia entre uno y otro. Del lado de arriba tenemos el machine learning, que por ejemplo puede ser un árbol de decisión, que entra una imagen de un auto y a partir del árbol de decisión se dice si es o no es un auto. En el caso de deep learning, entra el auto, la red neuronal extrae las características y mediante clasificación dice si es o no es un auto. Esto es muy importante, como decía anteriormente, porque en el ámbito laboral realmente se habla mucho de esto y después cuando empiezan a comentarlo no se termina entendiendo qué es una cosa y qué es otra cosa. Porque principalmente los modelos de Deep Learning suelen ser modelos mucho más complejos, mucho más pesados que los de Machine Learning. Me ha pasado de que vengan fabricantes de equipos diciendo que esto corre Deep Learning. Esta computadora, por ejemplo, se aguanta modelos, no sé, 5.000 modelos de Deep Learning, y cuando le empezás a preguntar qué modelos son, te dicen que son regresiones lineales, árboles de decisión, cuando claramente eso es Machine Learning. Entonces, nada, lo que tiene la carrera en sí es que, como está en auge todo lo que es inteligencia artificial, hay mucho desconocimiento al respecto, en especial en las grandes empresas, que por ahí siguen un enfoque mucho más tradicional que como estamos ahora, digamos. ¿Se entendió? Bien. Gracias. Tipos de clasificación. Acá en el aprendizaje automático podemos distinguir 3 tipos, que es el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el por refuerzo. El aprendizaje supervisado, el algoritmo recibe un conjunto de datos ya etiquetados. Acá a la izquierda tenemos, por ejemplo, un dataset, podríamos decir, donde tenemos fotos, donde decimos qué foto hay un perro y qué foto hay un gato. Y los nomenclamos con 1 y 0. Este dataset etiquetado entra al modelo y el modelo lo que hace es aprender y en función del aprendizaje, cuando ingresa una nueva foto, extrae las características, las interpreta y devuelve la clase con la que se entrenó. En este caso, si yo después de haber entrenado ingreso una foto de un perro, va a extraer las características de la imagen y me va a devolver que justamente es un perro. Acá lo importante que hay que entender es que cuando hablamos de aprendizaje supervisado, los datos están etiquetados y se conoce la etiqueta. ¿Por qué aclaro esto último? Porque el siguiente es aprendizaje no supervisado. En muchos problemas no tenemos manera de etiquetar los datos o no entendemos o no le podemos encontrar un patrón, por así decirlo. Entonces, el aprendizaje no supervisado lo que hace o intenta es descubrir patrones y estructuras ocultas que no podemos visualizar. Por ejemplo, del lado derecho podemos ver que este conjunto de datos lo puede agrupar, digamos, en 2 conjuntos que están muy cercanos o 4 conjuntos distintos. También sirve mucho para detectar anomalías. Un ejemplo práctico, nosotros ahí donde trabajo teníamos que
saber si una máquina estaba a punto de romperse. Pero no teníamos absolutamente idea, digamos, de cuáles eran las condiciones para que se rompa o cuándo realmente había algo anormal en los sensores para decir se está rompiendo. Entonces, a partir de ahí tuvimos que desarrollar todo un modelo de aprendizaje no supervisado para que empiece a sobresalir todos esos eventos que después de un estudio nos dimos cuenta que era lo que detectaba la anomalía y que se estaba por romper. Y por último tenemos el aprendizaje por refuerzo, que en este caso el agente interactúa con el entorno y toma decisiones en base a su estado actual y recibe o no una recompensa. Acá el aprendizaje por refuerzo se puede ver mucho en todos los modelos que aprenden a jugar distintos tipos de juegos. Hay el clásico, el AlphaGo, también hay uno que aprendió a jugar ajedrez, como también el Tate-Ti, como cualquier otro juego, se usa un montón, es donde más, digamos, se ve este tipo, que a partir de un estado determina la siguiente acción y el modelo recibe una recompensa si se está acercando más a ese objetivo, o si se está alejando, se da, no recibe la recompensa, por ende entiende que no es el camino. A partir de ahí empieza a jugar en base a las reglas y terminas teniendo, digamos, un modelo que aprende a jugar de la mejor manera. Esto por ahí es algo que se da mucho en Aprendizaje Automático 2. Cuando yo la cursé, hicimos, para que tengan un ejemplo, espero que lo sigan haciendo porque era algo muy divertido, un modelo que aprendiera a jugar al Flappy Bird. Así que bueno, espero que cuando lleguen ustedes sea una tarea que se siga haciendo porque la verdad que era bastante interesante. ¿Se entendió los tres conceptos, digamos, lo que es supervisado, no supervisado y aprendizaje por refuerzo? Perfecto. Gracias. Además de los tipos de aprendizaje, tenemos los tipos de problemas. Tenemos problemas de clasificación y problemas de regresión. Los problemas de regresión, lo que se intenta predecir es una etiqueta. Como veníamos diciendo, esto es algo meramente discreto que a partir de un conjunto de características se predice una clase. Como habíamos visto antes, el tema de los perros es algo meramente discreto y de clase. ¿Es perro o es gato? Son dos clases totalmente discretas. Otro ejemplo que puede ser detectarse un correo de spam, reconocimiento facial, detección de fraude. Son todos problemas donde lo único que se intenta predecir es una clase específica. Por otro lado, tenemos los problemas de regresión, que acá lo que intentamos predecir son valores numéricos continuos. Puede ser, por ejemplo, el de predecir un precio, predecir un dato climático, una temperatura, una humedad. Acá lo que hablamos es de tratar de predecir un número. Cuando hablamos de modelo y la curva del modelo, se diferencia un montón entre un problema de clasificación y uno de regresión, claramente. Del lado de clasificación, nuestra curva lo que tiene que hacer es dividir los datos generando justamente las dos clases. Como podemos ver, lo que busca esta curva es tratar de agrupar la mayor cantidad de puntos verdes de un lado y la mayor cantidad de puntos azules del otro. En cambio, el de regresión, lo que hace la curva es tratar de que con un mismo modelo acercar y predecir todos los datos. Por eso acá vemos que de todo este conjunto de datos, el modelo de regresión lineal nos da, digamos, en el centro, porque trata de abarcar y explicar todos los datos con una misma función. Obviamente, cada modelo va a tener su error, esto es importante a lo largo de toda la materia. Como pueden ver, tanto el de clasificación nunca va a clasificar al 100% bien. Y, o sea, poder se puede, pero generalmente si los datasets son grandes nunca lo va a lograr al 100%. Y en el caso de regresión pasa lo mismo. Bueno, estos son un par de ejemplos de modelos tanto de clasificación del lado izquierdo como de regresión del lado derecho. Del lado de clasificación tenemos, bueno, el árbol de decisión, el random forest, el support vector machine que lo dan en minería de datos, el K-Neighbor que también lo dan en minería de datos. Y del lado de regresión tenemos, bueno, regresión lineal, regresión con distintas técnicas de regularización.
Y por último, obviamente también hay modelos que sirven tanto para uno como para otro. Por ejemplo, las redes neuronales pueden resolver tantos problemas de clasificación como de regresión, dependiendo, digamos, la salida. También, por ejemplo, un árbol de decisión puede ser un problema de clasificación, donde vemos clases. Acá queremos saber, por ejemplo, si la persona vivió o murió, dependiendo de una situación. Y también puede ser un problema de regresión, tratando de predecir ciertos números continuos. Acá lo importante es entender esa diferencia de que cuando hablamos de clasificación son clases y cuando hablamos de regresión son valores numéricos. ¿Estamos hasta acá? Perdonen si voy muy rápido. Si quieren que vaya más lento, puedo ir más lento, no tengo drama. Se entiende re bien, profe, gracias. Gracias. Bien. Ciclo de vida de un modelo de aprendizaje automático. Esto es importante porque a partir de acá empiezan a salir los nombres, digamos, de los puestos cuando van a buscar trabajo, aunque después es verdad que en la práctica uno termina haciendo todo el pipeline realmente. Lo primero es bueno, acá justo está digamos, las tres personas, digamos, el ingeniero de datos, el científico de datos y el ML engineer. Esto en la práctica realmente termina siendo uno solo y lo están englobando más a científico de datos. Pero bueno, por ahí en empresas un poco más grandes, más estructuradas, suelen tener, digamos, la presencia de estas tres personas. Bien. Primero, se obtienen los datos de distintas bases de datos. Pueden ser SQL, no SQL. Bueno, hay mucho... Ahí estoy viendo el mensaje. Me lo pongo acá. Sí, hay mucho de data full stack también. Sí, realmente cuando buscas en LinkedIn todo este tema de puestos, hay un montón de nombres. Realmente hay un montón de nombres. Yo creo que se está empezando como a generalizar en la figura del científico de datos o el ingeniero de datos. Pero bueno, realmente cuando vos buscás aparecen un montón de nombres y cuando lees las descripciones medianamente son similares. Yo creo que realmente se estaba empezando a buscar el nombre. Ahora está mucho más definido, pero por ahí cuando yo entré a la empresa no tenía un nombre. Era como el chico que hace inteligencia artificial hasta que más o menos se fue, digamos, acomodando el puesto. Que eso también pasa. Muchas empresas ahora están empezando a buscar, digamos, todo este rubro. Entonces, al ser todo nuevo, tampoco tienen muy destinado el puesto. Entonces se van a encontrar bastante. Así que bueno, el proceso de se obtienen los datos de distintos lugares, puede ser una base de datos no SQL, SQL. Yo en la práctica realmente hay de todo, hay gente que me pasó un TXT. Realmente la obtención de datos puede ser de cualquier forma. A partir de ahí se hace un preprocesamiento de datos, lo que nosotros también llamamos, se hace el análisis exploratorio de datos y el Future Engineer. Esta parte yo realmente es de las más importantes, y esto es algo que también quiero aclarar, que es algo que yo lo menciono mucho en mi trabajo, que realmente entrenar un modelo, lo que es entrenar el modelo, no es tan complicado ni es muy dificultoso, ya sea una red neuronal como un modelo de Machine Learning. Lo que es el entrenamiento son muy pocas líneas de código, se hace muy rápido. ¿Cuál es el problema? Perdón, pensé que se habían abierto la puerta. ¿Cuál es el problema? Que el 80% del resultado del modelo son los datos. Entonces, lo más importante y donde más le van a destinar tiempo va a ser en preprocesar los datos. Después el modelo, teniendo una buena base de datos, saldrán casi siempre, si vos venís bien, sale bien, obviamente dependiendo la criticidad de uno y el objetivo que quiera alcanzar. Pero el 80% del trabajo va a estar en los datos y en procesar los datos.
capaz que en cuestiones de hora podés estar días armándote un buen dataset y después estás un día probando modelos, que es lo que me pasa a mí mucho en el trabajo. Una vez que se procesan los datos, se toman decisiones, como por ejemplo qué características tomar, qué variables descartar, qué tipo de modelo se toma, qué entrenamiento se hace, y se genera lo que viene siendo el primer modelo. Validamos el modelo. Cuando esto pasa a tener, digamos, un resultado óptimo, lo ponemos en producción. Acá entra toda la parte de MLOps y el ML Engineer, toda la parte de lo que es puesta en marcha de producción. En producción entra el ML Engineer y se empieza a monitorear. La gran mayoría de las veces el modelo nunca termina de abarcar todo al principio, entonces generalmente se mantiene monitoreando el modelo y se vuelve a la toma de decisión y a la selección de entrenamiento y se vuelve a reentrenar y así sucesivamente hasta tener, digamos, un modelo que, digamos, los resultados sean los más próximos a lo que uno quiere. Bien. ¿Cuál es el pipeline, digamos, de los datos a la hora de extraerlos de una base de datos? Los obtenemos, los particionamos en 3 conjuntos: entrenamiento, validación y prueba. Esto creo que ya lo habrán escuchado en otras materias, me parece. Siempre es muy común dividirlo, digamos, en esos 3. Se hace un preprocesamiento de los valores faltantes. Nunca un dataset viene tan limpio, y si un dataset viene extremadamente limpio, desconfíen un poco, porque es raro que un dataset, en especial si un dataset grande y que estuvo en producción, es muy raro que venga perfecto. Entonces se le hace un preprocesamiento de los valores que faltan, se entienden, digamos, a partir de la media, desvío y cuantiles un poco las distintas variables. Es muy importante entender las variables que estamos tomando, qué valores pueden tomar cada variable, entender también de los outliers, digamos, que ahora en la siguiente diapositiva vamos a entrar un poco más en definición. Se estandarizan, se busca un estándar de los datos, ya sea se empiezan a tomar decisiones de, bueno, ¿qué hacemos con los datos que faltan? ¿Qué hacemos con los datos que están muy lejos que otros? ¿Qué hacemos con las variables que son innecesarias? Y con toda esa información se hace la ingeniería de características, que es tomar esas variables y empezar a decir, como mencioné antes, de qué manera las podemos trabajar. Muchas veces se juntan variables en una sola, se hace una correlación. Otras veces se quitan variables que por ahí puedan llegar a afectar y demás. Acá un ejemplo, por ejemplo, de ingeniería de características, que pasa mucho cuando, no sé, estás tomando datos físicos de alguien o de personas. Por ahí muchas veces se saca el peso de la persona y después la masa. Después la masa de un objeto. Por ejemplo, de un objeto, sacás el peso y la masa del mismo. Y realmente la masa muchas veces viene derivada del peso, y cuando vos estudiás decís, che, me explican exactamente lo mismo, porque cuando sube el peso sube la masa, entonces quizás conviene muchas veces sacar la variable, o muchas veces conviene dejar los dos, o incluso también hacer una sumatoria de ambas. Eso va a depender, digamos, de la ingeniería al momento de estudiar, digamos, la problemática. Acá, como les dije, digamos, el análisis exploratorio evalúa mucho las distribuciones de las variables, como podemos ver acá, de qué manera se distribuyen, si faltan valores, los outliers, si están correlacionadas, si buscan patrones. Toda esta parte es meramente para entender los datos. Como les dije, es la parte más importante para después modelar. Más que nada porque a la práctica el resultado nos pueden decir cosas que, si no entendemos bien el origen de los datos, no vamos a poder interpretar nunca el resultado del modelo. Bien, una vez que tenemos dividido el dataset de entrenamiento, test y prueba, ¿cuál sería, digamos, el siguiente pipeline del conjunto de entrenamientos? Bueno, definimos métricas de evaluación. ¿Qué quiere decir con esto? Obviamente todo modelo, digamos,
tiene una métrica, tiene una medición para saber qué tan bien da el mismo. Entonces elige una de esas métricas. Se calcula con un modelo base. Eso también en la práctica muchas veces se toma un modelo por ahí ya entrenado, por ahí extremadamente base. Muchas veces se compara con una regresión lineal nomás, como para decir, bueno, esto es lo más básico que puede haber. Se entrena un modelo, el que se haya elegido. Con ese modelo se obtienen las métricas, y acá es muy importante que las métricas las tomamos con el conjunto de validación. Una vez que tenemos las métricas con el conjunto de validación, decimos, bueno, ¿podemos seguir optimizando los hiperparámetros? Un modelo, no solo, además de tener un montón de capas y tener un montón de conjuntos que iremos viendo a lo largo de la materia, tiene valores que uno mismo puede ir modificando. Entonces, una vez que tenemos las métricas, nosotros podemos ir modificando esos hiperparámetros y volviendo a entrenar el modelo para ver si la métrica que tuvimos de base fue mejorando o empeorando. Obviamente esto, a lo largo del tiempo, se generaron herramientas que lo que hacen es, por ejemplo, esta optimización de hiperparámetros, hacerlas de manera automática, que también es algo que vamos a ver. Pero en un principio, lo que vamos a hacer nosotros es toda esta optimización, es hacerla de manera manual, que generalmente también se hace así. Por ahí para algunos modelos chicos, esta optimización la vas probando o no, digamos. Algo también que quiero aclarar es que hay como una regla fundamental que a mí me quedó cuando cursé la materia, que muchas veces un modelo, y más que nada cuando hablamos de deep learning, por ahí no existe los hiperparámetros correctos, no existe una regla, digamos. Si bien hay un estándar que medianamente vos arrancás, por ejemplo, a la hora de dividir un dataset, se suele dividir el 80% para entrenamiento, el 10% para validación y el 10% para test. Si bien hay, digamos, un estándar para arrancar, el resultado final o la fórmula de configuración para que dé un buen resultado no suele ser estándar. Y muchas veces tenemos la frase de que si funciona el modelo y la métrica es buena, no se toca. Se puede seguir ajustando, pero no se toca. Muchas veces se van a incluso sorprender, porque por ahí cuando hablamos, más que nada esto también pasa mucho en Deep Learning, cuando hablamos de entrenar un modelo, por ahí para un modelo específico llegó una configuración mucho más complicada, cuando parecía una problemática mucho más simple. Y muchas veces con una configuración muy simple, para un problema muy complejo, también lo termina modelando. Así que bueno, esto, si bien hay una línea, un estándar y una buena costumbre a la hora de programar, la receta final, por así decirlo, es algo que se va encontrando con pruebas. Por eso es que acá está la retroalimentación constantemente de entrenar un modelo, sacar el parámetro de que también es el modelo y se optimiza. Una vez que está toda la optimización y generamos un modelo que con las métricas nos dio bien en validación, pasamos a evaluar el modelo con un conjunto de pruebas. Es muy importante que el conjunto de test sean datos que el modelo nunca haya visto. Si bien parece algo obvio, me ha pasado en la práctica de que me digan, che, este modelo me da muy bien, ronda al, no sé, 99% de accuracy, es un modelo que da perfecto, y cuando me fijo en el conjunto de prueba, está usando los mismos datos que los que se usó para entrenar. Entonces, claramente el modelo se entrenó para esos datos específicos, obviamente la métrica va a ser superior. Generalmente en un modelo suele dar o tiene que dar en principio, obviamente en la práctica esto varía mucho, pero generalmente las métricas de evaluación de un modelo en el conjunto de test suelen ser menor que en el conjunto de entrenamiento, o se busca eso. Eso en la próxima clase vamos a profundizar un poco más. Y ahora por último, y ya cortamos lo de hoy, así como les dije era una clase por ahí un poco corta, pero introductoria.
cómo entendemos o cómo entiende el modelo que va bien el entrenamiento. ¿Cómo sabe el modelo a medida que va entrenando que va por buen camino, por así decirlo? Para eso tiene dos componentes principales: la función de pérdida y el optimizador. La función de pérdida es la medida de error del modelo. ¿Qué significa esto? Un modelo, cuando lo entrenamos y cuando lo probamos con el conjunto de validación, nos da, o con el mismo conjunto de entrenamiento, nos va a devolver una medida de error. Nosotros lo que queremos hacer con eso es tratar de minimizarlo. Obviamente esa función de pérdida, yo ahora les pregunto a ustedes si es lo mismo o va a ser la misma función para un problema de regresión o para un problema de clasificación. ¿Qué me dice? ¿Es o no es lo mismo? La función cambiaría, pero la pérdida tal vez sería la misma, ¿no? Claro, o sea, si volvemos para atrás y vemos acá, la función, el error, digamos, para un modelo de clasificación y para un modelo de regresión claramente va a ser distinto. Por ejemplo, en el caso de clasificación, yo necesito una función que me diga, por ejemplo, del lado verde, cuántos azules quedaron. Con esto yo noto el error que tuvo este modelo en base a la agrupación. Y para el caso de regresión voy a necesitar otra función de pérdida que, por ejemplo, me diga, bueno, del modelo de regresión, ¿qué tan lejos me quedaron todos los puntos? Eso, por ejemplo, es el MCD, que es el mínimo cuadrado, no, el error cuadrático medio, que lo que hace es me calcula de cada punto a la función lineal el error, digamos, o la distancia en el caso gráfico, y con eso yo noto qué tanto se equivocó mi modelo para predecir un dato nuevo. Entonces, volviendo, cada problema va a tener su propia función de error, de pérdida. ¿Y de qué manera esto va mejorando? ¿De qué manera el modelo sabe cómo actuar para empezar a reducir esto? Es que entra el optimizador, que es un algoritmo que lo que hace es determinar de qué manera modificar el modelo para reducir el error. Un ejemplo es el gradiente descendiente, que lo que hace a partir de distintas iteraciones busca que la función de pérdida empiece a restar entre iteración e iteración. Si en una iteración la función de pérdida sube, lo que tiene que hacer el optimizador es justamente ir para el lado opuesto, por así decirlo, y empezar a notar que baja el mismo. De esta manera y en conjunto es que el modelo, a partir de muchas iteraciones, empieza a entender cuándo una respuesta es correcta y cuándo una respuesta es incorrecta. Así que bueno, no sé si alguno tuvo alguna duda con esto específico. ¿No? Bien. Lo que es la teoría para hoy ya estamos. Como le dije, va a ser una clase corta de 1 hora. El lunes está la primera clase de práctica en el laboratorio. La idea es, como recién arrancamos con lo que es las unidades teóricas, la clase del lunes va a ser una clase de repaso que contemplará a ver si lo tengo por acá, contemplará la unidad 0, que era lo que por ahí vimos, que es más me pasó a mí, que por ahí después de las vacaciones de invierno y demás, por ahí hay un montón de conceptos que por ahí quedaron medio flojos de lo que fue el cuatrimestre anterior. Entonces un poco de la idea de la clase práctica del lunes es hacer un poco de práctica y de repaso, digamos, de conceptos ya dado en otras materias para fortalecer un poco, digamos, el inicio de esta materia. Respecto al paro, la semana 27 y 28. 27 y 28. En principio vamos, o sea, cuando hay paro, generalmente vamos a tener clase. Yo de igual forma les voy a avisar.
La regla principal es si hay paro, es un sí va a haber clase, en específico y especialmente la de teoría virtual. Es un sí. La de práctica generalmente también, a no ser que cierren la facultad. Obviamente, si es paro no docente y la facultad está cerrada, está complicado. En ese caso podemos ir viendo y quizás reemplazar por ahí alguna clase de práctica, pasarla virtual, pero generalmente a los paros las clases las damos igual. A no ser que sea lo contrario y lo avisaremos, digamos, por el canal de aviso. No sé si hay alguna otra consulta. Estamos. Ya, gracias. Espero no haber sido muy molesto. Obviamente a lo largo del cuatrimestre iremos un poco agarrando confianza y demás. Así que, bueno, gracias y cualquier cosa nos estamos hablando por el foro de consultas o por el mail. Gracias a vos, profe. Dale, profe. Perfecto, Ya. gracias, profe. Chao, profe. Adiós. Chao, gracias. Adiós. Ahí seré curioso, profe. Sí, decime. No, que habías comentado que trabajabas en una industria, no sé en qué industria trabajabas. Sí. Yo trabajé hace 2 años, trabajé 3 años en CSE, que es Control de Componente Electrónico, que es una empresa de automatización y robótica. Me encargaba de todo lo que es el proceso de automatismo. Tanto desde la petición del cliente, diseñar el automatismo y la implementación. Yo, aparte, digamos, de ser técnico en IA, soy técnico electromecánico. Entonces ya, digamos, arranqué por ahí todo lo que es automatización. Claro, sí, me dio esa sensación porque por el tema de automatismo y demás, o electrónico o algo de eso. Sí. Y después, cuando el último año de la carrera, entré en Ingeniería Electrónica Argentina, ya ahí saliendo un poco de lo que es la automatización, quizá un poco más mecánica, y me metí ya al área de datos y automatizar Claro. procesos con inteligencia artificial. Y ahí hace ya 2 años, 2, 3 años, sé bien, por ahí pierdo un poco la cuenta, pero ahí ya me encargo, digamos, tengo un equipo nos encargamos tanto de lo que es ingeniería de datos como entrenamiento de inteligencia artificial, ya sea por datos o por visión. Hacemos mucho visión también. Bueno. Bueno, yo vengo de otro rubro, soy ingeniero mecánico y bueno, tratando de incorporar herramientas para ver si se puede aplicar. Está bueno. Sí, yo creo que es un complemento a realmente Claro. nosotros ahí en Ingeniería Electrónica Argentina, como dirá el nombre, son la gran mayoría de Sí. ingenieros electrónicos. Claro. Y realmente yo lo que les digo a ellos es que es un buen complemento. Entender todo este tema. Y aparte se usa en cualquier tópico. O sea, y cada vez se está usando más. Así que está Claro, bueno. sí. Está bueno que tengan la iniciativa de querer seguir sumando, digamos, al perfil. Eso está bueno. Seguro. Perfecto, muchísimas gracias. No, de nada. Hasta luego. Adiós.